Bienvenidos a este video donde haremos un balance del conflicto entre India y Pakistán, con el objetivo de entender quién realmente ganó el enfrentamiento sobre el terreno. También debemos analizar la guerra narrativa, ya que fuimos inundados de desinformación por ambos bandos, con una víctima colateral. El Rafale y las tecnologías francesas de defensa sufrieron ataques coordinados de China, Rusia y Estados Unidos. También les voy a revelar documentos internos del ejército que logré recuperar y que nos van a permitir entender mejor la situación. ¿Y entender cuál de los beligerantes sufrió las mayores pérdidas? Pero también por qué y cómo se perdió un Rafale y cómo este evento fue amplificado. Antes de continuar, una pequeña palabra de nuestro socio gracias al cual podemos hacer estos videos, y nuestro socio de hoy es un Connie. ¿Te gustaría ser vigilado? ¿Te gustaría que las empresas o los gobiernos supieran todo sobre ti, tus ingresos, salud, alimentación, amistades, cumpleaños, marcas de ropa y películas que ves? ¿No te gustaría eso? Sin embargo, lo aceptamos a diario con los llamados intermediarios de datos. Son las empresas que recopilan legalmente información sobre nosotros, siguiendo nuestros hábitos de navegación, observando nuestro comportamiento en redes sociales, a veces registrando información sin nuestro conocimiento, mediante el teléfono celular que siempre llevamos con nosotros, y hasta pueden aprovechar filtraciones de bases de datos en nuestra contra, porque toda esa información la van a usar para poder venderla. Por ejemplo, para modificar precios de seguros, tasas de interés de préstamos y precios de productos y servicios, que vamos a buscar en Internet, pero también vendiendo nuestra información a vendedores. Entonces, el acoso telefónico, la publicidad intrusiva, todo eso es por culpa de muchos revendedores de datos, pero pueden hacer que desaparezcas de ahí para que te olviden con un Connie. Yo, desde hace 2 años que me inscribí, me han hecho desaparecer de más de 200 bases de datos, ya que la ley justamente nos permite desaparecer de esas bases de datos. No aplicamos la ley porque no sabemos en qué bases de datos estamos registrados. Es un trabajo de tiempo completo que me habría tomado muchísimas horas. Sigan el enlace en el comentario del video incognicom/titleman para aprovechar un súper descuento y recuperar su libertad. Nunca debiste haberla perdido. Vamos, volvamos a nuestro tema. Para comprender el problema, primero se debe evaluar la operación Sindoor, realizada inicialmente por India, contra 2 grupos terroristas en Pakistán que ya han organizado atentados en India anteriormente. Entonces, ya veo que van a comentar diciendo que eso es falso, excepto que el expresidente pakistaní Pervez Musharraf admitió que los servicios de inteligencia de su país habían apoyado a grupos terroristas que operaban en la India, especialmente el Ajmer y Taiba, que cometieron los atentados de Bombay en 2008 y cuya rama reivindicó los ataques contra turistas en Cachemira que dejaron 26 muertos el pasado 22 de abril. ¿Qué provocó esta respuesta por parte de la India? Entonces, la India emprendió una campaña de bombardeos en territorio pakistaní contra sitios terroristas. Pero cuando hablamos de 2 países con armas nucleares para evitar escaladas, la India habría advertido directamente a Pakistán sobre las operaciones venideras. Lo leí en documentos internos del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y eso también lo retoma la prensa india, en la que hay políticos que confirman este elemento. De todos modos, repito esta información que es crucial. El ejército indio preparó una campaña de bombardeo dirigida a sitios bien identificados, bien definidos, y advirtió al país que iba a sufrir estos ataques para que no pensara que era un ataque dirigido contra él. De hecho, la India prohibirá ambas opciones, que normalmente se aplican en esta situación. En otras palabras, se prohibirá volar a baja altitud en el espacio aéreo de Pakistán para realizar operaciones encubiertas. Y al mismo tiempo, se va a prohibir atacar cualquier infraestructura militar pakistaní para evitar cualquier escalada. Entonces, vamos a subrayar que fue cuanto menos una apuesta audaz por parte de la India, ya que, obviamente, esperan que Pakistán les permita llevar a cabo sus operaciones sin interferir, aunque estamos hablando de realizar operaciones de bombardeo en su territorio. En la noche del 6 al 7 de mayo, los indios despegan entre 60 y 70 aviones, principalmente Rafale para bombardeos y Sukhoi 30 para protección aérea, con algunos MiG-29 en retaguardia como apoyo. Pakistán organizó una emboscada contra la aviación india, posicionando su defensa aérea en la frontera y desplegando unos 40 aviones de combate. Principalmente J-10C chinos y el JF-17 sino-pakistaní, pero también probablemente algunos F-16. Todo esto está coordinado por el avión radar Saab 2000 que también posee desde hace algunos años. Y todo esto lleva a la mayor confrontación, relaciones ruso-estadounidenses de la historia moderna, de la cual solo se puede sacar una conclusión. La India habría perdido al menos un Rafale. Cada bando hace anuncios. Pakistán afirma haber derribado 6 cazas indios, incluyendo 3 Rafale. India admite que es normal perder aviones en una misión tan peligrosa.
No se mencionan cifras, pero no hay evidencia que permita afirmar que se destruyó más de un avión. Se sabe que al menos un Rafale fue derribado, pero es aún más complicado porque se han compartido muchísimas imágenes de archivo o generadas por inteligencia artificial. Pakistán incluso difundió imágenes de videojuegos en sus canales oficiales para respaldar sus pérdidas. Todo esto evidentemente complejiza el análisis de la información recopilada de fuentes abiertas. Lo que se sabe concretamente es que la India puede probar que logró atacar con éxito 9 sitios que quería alcanzar en la primera noche. Principalmente se utilizaron misiles de crucero Scalp y bombas guiadas Hammer suministradas por Francia, lanzadas por el Rafale, y bombas Spice lanzadas por los Sukhoi 30. Entonces, lo que sabemos es que efectivamente todas las infraestructuras que fueron objetivo están comprobadas como destruidas. Pakistán afirmará que los sitios atacados no eran terroristas. La India mató a 13 civiles, incluyendo 2 niños, en la mezquita de Bahawalpur. La narrativa pakistaní se desmoronará pronto. En realidad no es una simple mezquita, sino un complejo completo. Imágenes satelitales del sitio muestran que ha duplicado su superficie desde 2022 con la instalación de infraestructuras militares, incluyendo puestos de guardia. Recordarán que documentos pakistaníes prueban que el terreno fue adquirido por la familia de los terroristas. El sitio es administrado directamente por el sobrino del fundador del grupo terrorista Jaish-e-Mohammed. Existen numerosos registros que demuestran que el sitio respalda una ideología yihadista que promueve la conquista de la India con la presencia regular de la familia del fundador del grupo. Entonces, es difícil de verdad pretender que solo era una mezquita con únicamente civiles que pasaban por ahí, que fueron asesinados. Pero el mayor error de comunicación de Pakistán es que el jefe del grupo terrorista confirmó él mismo que una decena de miembros de su familia, miembros del grupo, fueron asesinados en el ataque. Esto confirma la eficacia del ataque selectivo. Además, organizaron un funeral en el estadio de la ciudad en presencia de los terroristas reconocidos. Y sobre todo con oficiales pakistaníes, todo esto con la bandera del país sobre los ataúdes. Entonces, todo esto obviamente hace difícil sostener la tesis de que solo se trataba de eso. No son terroristas, no, son personas que solo pasaban por la mezquita. Y el hecho de pretender que no hay terroristas en Pakistán ni vínculo entre las autoridades y los grupos terroristas. Además, organizar un entierro con funcionarios no tiene sentido. En ese punto, la India puede estar satisfecha con los resultados obtenidos, aunque hubo víctimas civiles colaterales. Pero cuando el Ministerio de Defensa de Pakistán fue interrogado ante la Asamblea Nacional para conocer las razones de la ineficacia de su defensa aérea, simplemente dijo que la defensa aérea no disparó para no revelar su posición. Entonces, eso es absolutamente ridículo, obviamente, como excusa, pero en cuanto al tema del objetivo, de todos modos, la narrativa pakistaní queda completamente desacreditada. En el ámbito aéreo, Pakistán afirma haber derribado 5 o 6 aviones indios, pero en tierra solo se ha podido comprobar que hay 3 sitios donde se han encontrado restos. El primero está en Pampor, donde las imágenes revelaron que solo eran tanques desechables, como los del Mirage 2000 o los Rafale. Pueden desecharlos una vez vacíos al completar su misión. El objetivo es ganar maniobrabilidad. Encontrar estos restos en el suelo no implica necesariamente un accidente de avión. Y entonces quedan 2 imágenes, un pedazo de motor de Rafale y un escombro que incluye un misil Mika francés que está sujeto a su ala. No conocemos la distancia entre estas 2 tomas, por lo que pueden corresponder a un solo avión o a 2. Dado que se identificaron escombros de un Rafale, podemos confirmar que al menos un Rafale fue derribado. Para más análisis sobre esta pieza, los remito al video anterior que hice en el canal. En cualquier caso, tenemos al menos 1 o 2 aviones que habrían sido derribados por los pakistaníes. Entonces, después de esta primera noche de enfrentamiento, Pakistán va a organizar realmente una excelente conferencia de prensa con grabaciones de audio. Intercambios entre los pilotos indios confirman sus declaraciones. Afirman que las contramedidas del Rafale no pudieron neutralizar el misil chino PL-15 lanzado por los aviones de combate J-10. Se encontraron algunos ejemplares del famoso misil PL-15 completamente intactos, lo que significa que los aviones atacados pudieron defenderse e incluso hacer que el misil fallara, hasta desactivar su sistema de autodestrucción. Y los indios organizan por su parte una conferencia de prensa. En particular presentan restos de un Mirage, ya que los pakistaníes operan Mirage 3 y Mirage 5. Estas imágenes parecen ser inéditas y muestran intercambios de disparos y destrucción por parte de ambos bandos. Aunque no hay absolutamente ninguna prueba, ningún elemento que pueda acreditar esta teoría de una pérdida del lado de Pakistán, aparte de las imágenes oficiales indias.
Entonces, también tenemos militantes indios que van a generar un video que fue creado por inteligencia artificial. Un general anuncia la pérdida de 2 JF-17. Aquí se muestra el video manipulado y el original. Por eso tenemos cifras muy exageradas en ambos lados. Es que esta información falsa, estas imágenes falsas también fueron retomadas en la prensa oficial. Después del primer intercambio de disparos aéreos, se dan varias campañas de disparos de artillería y ataques con drones kamikaze. Pakistán habría lanzado de 300 a 400 drones sobre 36 sitios indios el 8 de mayo. Se trata de drones Asisgard Sangar de origen turco. La cifra probablemente está sobreestimada en comparación con los restos hallados y los daños observados en el suelo. Mientras tanto, los indios lanzan drones israelíes AROP y polacos BARMATE, pero principalmente veremos intercambios de drones durante 2 días, con acusaciones cruzadas de escalada y de presentación de restos, sin que realmente haya daños importantes comprobados en el suelo. Pero el 10 de mayo, la tensión realmente aumentará cuando la India acuse a Pakistán de lanzar misiles balísticos fatales. E incluso hay restos que efectivamente se encuentran, y es oficialmente este ataque el que va a provocar el regreso de la Fuerza Aérea India. Esta vez se usaron misiles Scalp lanzados por los Rafale y misiles BrahMos desarrollados por India y Rusia y lanzados desde los cazas Sukhoi 30. Entonces, el jefe del Estado Mayor del Ejército Indio, de hecho, afirma el 31 de mayo que pudieron entender el error táctico que cometieron y que llevó a perder al menos un avión en la primera noche de ataque. Y pudieron remediar, corregir y relanzar la operación haciendo volar de nuevo sus aviones. Y eso, para realizar estos ataques de largo alcance. Así que ahí realmente relanzan una campaña aérea que es mucho más ambiciosa, con el regreso de los cazas y un objetivo que es más amplio, es decir, en todo Pakistán, y contra objetivos militares que obviamente están mucho mejor defendidos que simples instalaciones terroristas como las que habían sido atacadas en la primera fase. Lo que se puede demostrar en fuentes abiertas, es decir, la información que tenemos de fuentes públicas, es que al menos una docena de sitios serán atacados, con evidencia de éxito a través de videos grabados en el lugar por la población pakistaní y fotos en bases pakistaníes, como aquí en la base de Chabaz, donde se ve el hangar de los F-16 gravemente dañado. Finalmente, hay imágenes satelitales que muestran equipos destruidos, como el Centro de Cooperación y Coordinación de Operaciones. Hay obstáculos en medio de varias pistas de los aeropuertos. También hay búnkeres subterráneos bajo ataque, como en la base de Muride. Además de las infraestructuras, también está el espacio aéreo. Los indios afirman haber destruido varios aviones pakistaníes, pero destacan la destrucción del avión radar sistema de alerta y control aerotransportado SAB-2000. Las imágenes compartidas confirman que el aparato fue destruido. Además, un ex mariscal del aire pakistaní, un general de 3 estrellas, confirmó esta pérdida. La información es muy creíble. Es una pérdida de un aparato estratégico para Pakistán. Este avión detecta los aparatos enemigos y puede designar objetivos para los misiles Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, que pueden ser lanzados por los F-16. Y además de estas pérdidas de cazas, también están, por ejemplo, los drones Bayraktar TB, 2 pakistaníes que habrían sido destruidos. Aquí vemos la base que los alberga. Seguramente, probablemente, nunca sabremos la realidad de los daños que se ocasionaron a la infraestructura y a los aviones pakistaníes. Pero en todo caso, esta segunda campaña aérea india ya no provocó la menor pérdida de cazas. E incluso Pakistán ya no reclama la destrucción de ninguno de los aviones que fueron utilizados por la India. Esto tuvo consecuencias más significativas para Pakistán, con ataques a más de 300 kilómetros de profundidad, y en este caso es más bien la eficacia de la defensa aérea china que utiliza Pakistán, los 8-9, la que está siendo cuestionada. Esto debido a imágenes aún no confirmadas que mostrarían la destrucción de al menos un sistema HQ-9. Esa misma noche, Pakistán lanza ataques contra 4 bases aéreas y un sitio militar indio. Específicamente, los misiles hipersónicos BrahMos son almacenados y lanzados por los aviones Sukhoi 30 y un sistema de defensa antiaérea S-400 de origen ruso adquirido recientemente por India. Según dicen, lograron esto utilizando misiles de crucero CM-400 AKG lanzados por los JF-17 sino-pakistaníes que muestran en estas imágenes. Pero la mayoría del ataque consistía nuevamente en simples drones. Lo que se sabe hoy es que este ataque pakistaní originalmente debía ser mucho más masivo. Las bases del país fueron atacadas por la India justo cuando sus aparatos debían despegar, impidiendo el buen desarrollo de las operaciones. Y esta información fue revelada directamente por el primer ministro pakistaní en persona, el 29.
El pasado mayo, durante la cumbre de Lachin en la que Pakistán, Azerbaiyán y Turquía se reunieron, e incluso reconoció que los sistemas de alerta pakistaníes ni siquiera vieron llegar los misiles. Y esa transparencia es bastante sorprendente cuando se considera la gravedad de esa falla. Sobre todo porque una de las bases aéreas atacadas estaba a menos de 2 kilómetros del arsenal de misiles nucleares pakistaníes. Entonces, realmente es una falla global, efectivamente, en los objetivos que fueron atacados, pero también en la credibilidad de la disuasión pakistaní. Sobre todo porque, además de todo eso, los anuncios de éxito presentados por Pakistán se van a desinflar rápidamente. Porque el primer ministro indio fue directamente a la base atacada por los pakistaníes para posar frente al sistema S-400 y mostrar que éste seguía intacto. Y en cuanto a las infraestructuras de almacenamiento de misiles BrahMos, no hay ninguna prueba de lo que ha afirmado Pakistán, ni en fuentes abiertas. En resumen, se observa una operación militar que concluye con un alto al fuego, pero con un balance muy positivo para la India, que logró atacar muchos objetivos estratégicos en la retaguardia pakistaní, y todo esto sufriendo pocos daños en su propio territorio y perdiendo, hasta donde se sabe, solo 1 o 2 aviones, y en todo caso un Rafale. Y entonces, de paso, podemos notar que si los indios hubieran querido probar que el avión BS-001, cuyos restos fueron encontrados, no fue derribado, podrían haber fotografiado el avión para probar que seguía allí. La falta de fotos previas confirma que el avión fue realmente destruido. Para Pakistán el balance es claramente menos favorable. Perdieron infraestructuras críticas, casas y su avión radar estratégico. Varias de sus bases aéreas están fuera de combate. La defensa aérea falló en interceptar la mayoría de los misiles balísticos, resultando en pérdida de vidas. De 300 kilómetros de alcance, ninguno de los disparos indios habría alcanzado su objetivo. Y sin embargo, lo que la mayoría de la gente recuerda de esta guerra es que uno o varios Rafale fueron derribados. En otras palabras, se instaurará una guerra de comunicación para hacer olvidar el bajo rendimiento pakistaní, y que va a apuntar particularmente a Francia, primero por el Rafale, pero después, de forma más global, por todo el material militar francés. Entonces conocen la narrativa que promueven Pakistán y China. El Rafale fue derrotado por el dúo J-10C y el misil PL-15. En esta campaña de comunicación recibirán el apoyo de todos los enemigos del Rafale. Por ejemplo, afirmarán que Francia exigió a la India retirar sus Rafale del combate tras las pérdidas del primer día. Luego lanzarán rumores afirmando que Francia no permite a la India configurar libremente el avión para adaptarlo a la situación. Y finalmente, hay un periódico ruso, ampliamente replicado después, que afirma que Indonesia habría cancelado su pedido de Rafale tras el supuesto bajo rendimiento del avión en Pakistán, excepto que hoy el famoso documento que tengo en mi poder, al contrario, resalta que el agregado de defensa indio en París destacó la eficacia y la pertinencia del material francés, y no solo eso. Indonesia no canceló su contrato de Rafale, sino que desde el evento ha comprado aún más aviones Rafale adicionales. Fragatas, submarinos y cañones César. Esto claramente es más una señal de confianza en el material francés opuesto a la narrativa que intentaron imponer. Excepto Pakistán, que busca imponer su narrativa para fingir que lograron una victoria sobre la India, y de China, que por su parte busca mostrar su superioridad en el material técnico, en realidad todos los grupos van a activarse. En particular, vemos a los iraníes que intentarán difundir la imagen de un mal avión, aunque los Emiratos Árabes Unidos compraron 80 aparatos. Recordando que a finales del año pasado ellos difundieron un video hecho con inteligencia artificial, un video falso de Al Jazeera en el que anunciaban la cancelación del contrato tras la detención en Francia del fundador de Telegram. Obviamente eso era falso. Pero también Estados Unidos, que impulsó el evento en países donde intentan vender sus propios dispositivos, empezando por la India con el contrato Medium Multi-Role Combat Aircraft, que debe resultar en la venta de más de 100 aviones, y el Rafale obviamente está en competencia. Pero también se habla de Indonesia, donde Estados Unidos esperaba ganar el segundo contrato, que justamente fue obtenido por el Rafale, o incluso en Colombia, donde Estados Unidos ya bloqueó el suministro de motores para impedir que el país eligiera los aviones de combate Gripen suecos, y ahora buscan desacreditar al Rafale. Entonces, después, obviamente, siempre encontramos a Rusia, que simplemente busca recuperar las posiciones que pudo haber perdido en Indonesia, en Egipto. Los países que originalmente habían comprado el Sukhoi 35 cancelaron el contrato. Desde el momento en que Rusia ya no tenía acceso a las piezas de repuesto suministradas, particularmente por Francia, y entonces su Sukhoi 35 ya no tenía la calidad que querían, así que abandonaron el avión para pasarse al Rafale.
Y luego la India, que de hecho era el primer comprador de material exportado por Rusia y en donde buscan recuperar su lugar. Desafortunadamente para los rusos, el Sukhoi 57 ya presenta problemas, que les recuerdo. Los indios afirmaron que el aparato jamás satisfaría sus necesidades, y por eso se habían inclinado más bien por el Rafale. Sobre todo porque tienen a un ex asesor de la defensa india que afirmó directamente que la tecnología rusa ya no estaba al nivel necesario para responder a las exigencias de la India. Y de hecho, pueden ver que los indios no dudan en comunicar los resultados de los entrenamientos de combate aéreo, donde el Rafale vence sistemáticamente al Sukhoi 30, aunque el avión, el Sukhoi 30, normalmente está dedicado a la defensa aérea del país. Y de hecho, los rusos incluso propusieron otra opción al intentar vender bombarderos estratégicos del POLF-160M a la India a finales del año pasado. Excepto que Ucrania, mala suerte, apuntó y dañó la fábrica 2 meses después de esa propuesta. En fin, como ya habrán entendido, no solo la India está satisfecha con el Rafale, sino que también lo hace saber. Reconocen que la pérdida inicial sí está relacionada con un error de planificación de su parte y que pudieron corregir ese error de uso inicial. El análisis de los misiles PL-15 chinos que fueron recuperados intactos por la India, principalmente gracias a la eficacia del sistema de defensa del propio Rafale. Eso le va a permitir a la India reducir aún más la eficacia del PL-15, sobre todo porque Francia y Japón probablemente van a estar involucrados en el análisis del PL-15, para mejorar nuevamente las contramedidas de nuestros aviones. En resumen, considero que la India no triunfó en la guerra de comunicación, a diferencia de Pakistán, que sí destacó en ese aspecto. En un primer momento, Pakistán sobreexplotó este éxito puntual de haber derribado un avión para intentar hacer desaparecer y hacer olvidar todos los fracasos que han sufrido en el pasado. Y entonces, el Rafale es una víctima colateral de la voluntad pakistaní de intentar imponer otra narrativa diferente a la de las pérdidas que han sufrido. Y mientras que, al contrario, la India ganó, sobre todo gracias al Rafale, que es su punta de lanza, y su flota se reforzará aún más con la llegada de la versión naval que equipará sus portaaviones, y por qué no en un futuro cercano, con una cooperación más profunda, con ese gran contrato que quizás llegue, pero sobre todo la creación en el lugar de una línea de ensamblaje para el Rafale, ya que en Francia la línea ya está saturada, no tenemos la posibilidad de crear una segunda. Y eso también permitiría responder a las necesidades de otros países futuros compradores del Rafale. Y ahí tengo señales, prospectos que son relativamente alentadores y eso lo veremos en los próximos meses, pero ya verán, el Rafale, contrario a lo que los chinos y otros han intentado hacer creer. Es un avión que brilla, que sigue ganando contratos y que todavía tiene un gran futuro con sus evoluciones. El estándar 5, los drones de combate que lo acompañarán, y será relevante, en combinación con el SCAF, al menos hasta 2060-2070, a partir de 2045, pero es un aparato que aún tiene un gran futuro por delante, y ciertamente no serán los chinos, con el J-10 y el PL-15, quienes le harán sombra. Espero que hayan disfrutado el video. ¡Hasta pronto!